Bienvenidos, manitas. Hoy toca cartonaje. Si visteis el vídeo anterior, os sonarán estos materiales. Estoy colaborando con Cristina Camps, que me envió todo este material junto con su nueva colección navideña, Huellas en Navidad. Los enlaces a todos los productos que voy a utilizar hoy os los voy a dejar, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo. Así que si queréis ver qué vamos a hacer hoy, acompañarme que empezamos. Voy a hacer una cajita recetario para guardar las recetas navideñas y he decidido hacer una cajita sencilla para que todos la podáis hacer. El cartón que estoy utilizando es cartón contracolado de 2 milímetros de grosor y vamos a cortar las siguientes piezas. Para la base, una pieza de 18 por 12 centímetros y para la tapa, para la parte de arriba, otra pieza igual, 18 por 12 centímetros. Para los dos laterales, dos piezas iguales de 12,4 por 18 centímetros. Los 18 centímetros es la altura de nuestra cajita, los 12,4 el ancho. Y estas dos últimas piezas, que son para la parte de delante y para la parte de atrás de la cajita. Son dos piezas cuadradas, 18 por 18 centímetros, frontal y trasera. Vamos a montar la caja. Como ya me habéis visto hacer en otras ocasiones, con estas piezas vamos a formar tanto la base como la tapa de la caja. Para todo el trabajo voy a utilizar esta cola blanca, es una cola de encuadernar, pero yo me la he pasado a un dispensador más chiquitito con la boca más pequeña. Nos vamos a preparar cinta de carrocero para sujetar las piezas mientras se secan. Cogemos la base. Y la primera pieza que vamos a pegar va a ser el frontal. Siguiente pieza, un lateral de 18 por 12,4. Ahora lo que haríamos sería pegar los otros laterales. Pero como os he dicho que quiero formar la caja, tanto la base como la tapa a la vez, lo que voy a pegarle ahora va a ser la pieza de la tapa. La de 18 por 12 centímetros y la voy a pegar encajándola por el interior de los dos laterales que ya tengo formados. Siguiente pieza, la trasera, 18 por 18 centímetros. Y ya por último la pieza que nos queda, el lateral de 18 por 12,4. Y ya tenemos la caja formada. Como veis, está completamente cerrada. Ya está casi seca la cola, la verdad es que esta cola seca bastante rápido. Vamos a hacerle las marcas por donde después vamos a cortar para separar la base de la tapa. Vamos a empezar por la parte de atrás. Desde la parte de arriba de la trasera vamos a marcar 3 centímetros hacia abajo y trazamos una línea. En los dos laterales vamos a marcar en la parte izquierda desde la parte de arriba, siempre, porque estamos separando la tapa, marcamos esos mismos 3 centímetros, pero aquí en la parte derecha vamos a marcar 6 centímetros y trazamos la línea. Como veis, la tapa va a estar inclinada en este lateral y en este otro. Y en la parte frontal, los 6 centímetros que hemos marcado aquí en el lado derecho, los vamos a pasar a la parte frontal. 6 centímetros desde la parte de arriba y trazamos la línea. Por estas marcas tenemos que cortar. Y para cortar el cúter bien afilado, y vamos a colocar la regla sin que se nos mueva y vamos a ir dando pasadas hasta atravesar el cartón. No ejerzáis presión, porque si apretáis os podéis cortar y os podéis desviar. Vamos a ir pasando tantas veces como necesitemos hasta separar ambas piezas. Paso a forrar el exterior de la caja. Para ello voy a utilizar esta cartulina en color rojo. Es un tamaño A3, con lo que no tengo suficiente para rodear toda la caja, así que voy a necesitar 2 pliegos e iré haciendo uniones.
Lo primero que voy a hacer va a ser cortar a 18 centímetros y con la parte más grande forraré la base y con el pedacito que me queda en la parte de arriba la tapa. Voy a empezar forrando la parte de abajo. Yo lo que hago para no torcerme en la cartulina a la hora de pegarla a la caja es que por donde voy a empezar le marco 1 centímetro y hago una línea. Y en la parte de abajo marco 1,5 centímetros y trazo otra línea. Me guío de estas líneas para ir pegando la caja en recto y así la cartulina no se me tuerce. Y voy a empezar aplicando la cola en un lateral. Como veis, la cinta de carrocero no la he quitado, no se va a notar y siempre nos ayudará a reforzar la caja. Para que la unión de las cartulinas siempre quede en las esquinas, voy a cortar este sobrante que me queda y utilizar otra pieza para terminar de forrar la caja. Y ahora vamos a pegar el sobrante de la cartulina hacia el interior. Empezamos por la base, cortando las esquinas. Y lo mismo en la parte de arriba, pero aquí le voy a quitar el sobrante del lateral más bajo de la caja. De la misma manera vamos a forrar la tapa. Pasamos a cortar en cartón, el mismo cartón de 2 milímetros de grosor, las piezas interiores, 4 laterales. Primero decidimos el alto, medimos desde la parte de abajo cuánto mide hasta el borde y a mí me mide 14,7 centímetros, pues le vamos a dar 1 centímetro más a todas las piezas, con lo cual las 4 piezas de alto va a medir 15,7. Para el ancho vamos a cortar primero estas 2 piezas y medimos la medida interior, que en este caso son 17,7. Pues primero cortamos 2 piezas de 17,7 por 15,7. Una para la parte de atrás, veis que sobresale 1 centímetro, y otra para la parte de delante. Con estas 2 piezas ya cortadas, las presentamos en su sitio donde tienen que ir y medimos el hueco que nos queda. En este caso son 11,5. Cortamos 2 piezas del mismo alto que estas, que son 15,7 por 11,5. Estas 4 piezas van a ir aquí,
Pero antes de forrarlas, a esta de delante le tenemos que hacer unos cortes. Vamos a hacer las siguientes marcas. Esta va a ser la parte superior, pues vamos a hacer una línea a 2,9 centímetros de la parte de arriba. Desde una esquina marcamos 1,5 centímetros y desde la otra esquina 1,5 centímetros. Nos vamos a esta línea que hemos trazado aquí y marcamos 3 centímetros de cada lado. Unimos los puntos del 1,5 con este de 3 centímetros, este 1,5 lo unimos con este de aquí de 3 centímetros y marcamos este espacio. Este hueco de aquí lo tenemos que cortar. Y ahora ya pasamos a forrar estas piezas. Solamente las vamos a forrar por un lado y darle la vuelta a la cartulina por la parte solamente de arriba. Pero hay algunas de las piezas que también tenemos que forrar los cantos para que no se vea el cartón. Yo voy a utilizar esta cartulina Craft. Empezamos por los dos más fáciles, que son los laterales más pequeños, y vamos a pegar la cartulina en uno de los lados. Cortaremos el sobrante en los dos lados largos y en uno corto, y en el segundo corto que nos queda dejaremos una pestaña de unos 7 centímetros. Igual que hemos hecho este, haremos el otro lateral. Y ahora pasamos a forrar la pieza trasera. Y ahora vamos a hacer unos cortes para cubrir un par de centímetros en la parte de arriba. Y ahora a cada uno de los lados vamos a marcar unos 2,5 centímetros más o menos. Aquí vamos a retirar el sobrante porque no nos hace falta. Y cortamos por esas marcas. Y estos dos trozos que nos quedan los eliminamos. Y ahora aquí en las esquinas vamos a cortar en ángulo, dejando un par de milímetros desde el corte hasta la esquinita del cartón. Pegamos las dos pestañas más pequeñas y después pegamos la de arriba. Esos 2 milímetros que hemos dejado aquí, con una plegadera o con la uña, machacamos hacia adentro. Haciendo esto, cubrimos el canto del cartón, que después cuando esta pieza la colocamos aquí, no se vea el cartón. Y ahora ya vamos a pegar esta otra, que vamos a hacer exactamente lo mismo en los laterales de la pieza, pero pegaremos este lado de aquí también hacia adentro, cortándole la forma. Siguientes piezas que vamos a cortar con el cartón. Para la parte exterior, que es donde después vamos a ir pegando los papeles decorados. Para la tapa vamos a medir cada uno de los laterales, quitándole medio centímetro a cada una de esas medidas. Por ejemplo, esta es la parte frontal de la tapa y mide 18,5 centímetros. Pues le quitamos medio centímetro. Y en lo alto lo mismo, aquí al haber forrado mide 6,1. Le vamos a quitar medio centímetro, con lo cual tenemos que medir 5,6. Cortamos una pieza en cartón de 18 por 5,6 y esto después irá forrado y pegado en el frontal. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los laterales. Para el frontal, como ya os he dicho, la pieza de 18 por 5,6 centímetros. Para la parte de atrás, una pieza de 18 por 2,5 centímetros. Para estos laterales, un rectángulo que ahora cortaremos de
12 por 5,5 centímetros, uno para aquí y otro para aquí. Y para la parte de arriba de la tapa, una pieza de 18 por 12 centímetros. Y lo mismo para la parte de abajo. Para un lateral, una pieza, aquí también tendremos que cortar, de 12 por 14,5, una para este lateral y otra para este otro lateral. Para la parte frontal, una pieza de 18 por 11,5 y para la parte de atrás, la última pieza de 18 por 14,5. Vamos a coger las piezas que os he dicho que son los laterales, tanto de la base como de la tapa. Y yo lo voy a hacer de manera muy sencilla. Yo coloco el cartón en su posición, dejando ese margen alrededor para que se vea la cartulina, y marco con un lápiz aquí para dejando el mismo margen, y aquí uno estos puntos y corto. Y ya tenemos la medida exacta. Lo mismo con estas otras tres piezas. Ya podemos pegar las del interior. Para la base, un trocito de cartulina sin cartón, con la medida interior. Pegamos primero la base y después pegamos los dos laterales largos y después los cortos. Seguimos y ya pasamos a la decoración exterior. Las piezas que hemos cortado para el exterior, lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una pátina en oro por el canto y voy a aplicar por el borde y 1 centímetro hacia el interior. Mientras la pátina se me va secando un poquito, os muestro los papeles que he escogido para la decoración. Para la parte delantera, para el frontal, este papel, que bueno, creo que es un zorro, tiene aquí una tarta y como estoy haciendo un recetario, bueno, pues creo que le va ideal. Para los dos laterales, estos otros dos papeles. Este patito tiene unas galletas, este no tiene comida, pero me parece muy gracioso y el tamaño del diseño se adapta a mi lateral. Para la parte de arriba de la caja y la trasera, estos otros dos papeles son de este stack de papeles que son los fondos que complementan a la colección. Así que para cortar los papeles vamos a coger cada una de estas piezas 1 centímetro más pequeño que la medida que marca el cartón. Si este, por ejemplo, es de 18 por 11,5, este es el frontal de la parte de abajo de la caja, pues cortaremos los papeles de 17 por 10,5 para que quede medio centímetro todo alrededor en el que se vea el dorado. Y ahora ya voy pegando cada papel en su cartón.
Mientras los papeles se me secan, yo tengo aquí todos los herrajes que me envió Cristina, una etiqueta metálica, un cierre, bisagras, este pequeño tirador y estas dos chapitas. Hay algunos que voy a utilizar, otros que no, como por ejemplo el tirador. Me envió este, creo que es un pelín chiquitito para la caja. Yo tengo este otro que me gusta más. La etiqueta sí que la voy a utilizar, las bisagras también. El cierre, me mandó este cierre que, bueno, a la hora de diseñar la caja no tuve en cuenta que es un cierre para tipo maleta, ¿vale? Que la parte de abajo sí que está fija, pero la parte de arriba necesita el movimiento para entrar y salir, movimiento hacia arriba. La caja que yo he hecho es para abrirla así, con lo cual este cierre no lo puedo utilizar. Me lo guardo y lo utilizaré en otro momento porque me encanta. Yo tengo este otro que es el normal, que viene en un montón de cajas de madera y es el que voy a utilizar. Y estas dos chapitas pues no lo sé todavía. Ahí están de momento. Lo que voy a colocar de momento van a ser las bisagras. La tapa puesta en su sitio y las vamos a colocar a 2,5 centímetros de cada borde. Tornillitos chiquititos, porque en la parte de abajo no importa porque hay doble cartón, pero en la tapa no. Aún así me ha atravesado el cartón. Ya lo solucionaremos después colocándole el papel, que como veis la tapa por el interior aún no la he forrado. Siguiente pieza que voy a colocar es en la parte frontal, en la pieza más pequeñita de la tapa, el tirador, porque este que voy a utilizar es de Bratz. Si lo utilizáis de tornillo, no hace falta que lo pongáis todavía. Y de momento ya puedo pegar todas las piezas decoradas, menos la de la tapa. Pues así es como va quedando. Y como veis tengo dos gomas colocadas porque al pegar estas piezas de cartón encima de las bisagras no es plano como pasa en los otros laterales. Así que le coloco unas gomas para que ejerza presión para que las esquinas no se me levanten. Os dije que esta pieza no la pegaseis porque no tenía claro si quería colocarle algún asa tipo maletita, pero creo que no. La voy a pegar así sin más, porque como la voy a tener en la cocina, tampoco quiero que tenga demasiado volumen para que cuando pase la Navidad poderla guardar y que no me incomode el asa. Así que se la pego también. Pues ahora vamos a esperar a que se seque y forraremos la tapa por el interior y la base, que todavía no le he pegado nada. Bueno, pues le he colocado la etiqueta aquí en la tapa con un trocito de cartulina craft, le he puesto recetas, le he puesto también el tirador y he forrado la tapa por la parte interior. Ya vamos terminando, nos quedan los divisores. He cortado unos cuadrados de 16 por 16 centímetros que tengan un poquito de holgura dentro del recetario. Y estoy utilizando cartón contracolado de 1 milímetro de grosor. Podéis seguir utilizando el de 2 milímetros. En los cuatro vamos a hacer una marca desde la parte de arriba a 1,5 centímetros. Y esta marca la vamos a dividir en 4 espacios. Como mide 16 centímetros, vamos a hacer huecos de 4 centímetros. Con lo cual marcamos a 4, a 8 y a 12. Eso en los 4 divisores. En el primer espacio marcamos medio centímetro en un lado y medio centímetro en el otro lado y unimos estas marcas. Y ahora tenemos que cortar por esta marca, por esta de aquí y todo esta línea de aquí. Esto de aquí lo vamos a retirar y nos tiene que quedar de esta manera, con una pestañita aquí en la parte de arriba.
Con esta pestañita pues ya no tenemos que estar midiendo más. Marcamos, como yo ya tengo aquí, colocamos en el segundo espacio de los 4 centímetros, alineamos el cartón y marcamos. En este tenemos que retirar esta parte de aquí y esta de aquí. En el siguiente lo mismo, siguiente espacio de 4 centímetros, colocamos el cartón en su sitio, marcamos y tenemos que retirar este espacio de aquí y este de aquí. Y en este último lo mismo. En el último espacio de los 4 centímetros colocamos el cartón, marcamos y tenemos que retirar todo este espacio de aquí. Y nos tienen que quedar así, cada uno de ellos con una pestañita. Y ahora pasamos a decorarlos. Como he hecho en las piezas del exterior, el canto le voy a aplicar la pátina dorada y después los iré forrando con cartulina y papeles decorados. Y por último, la base, que se me olvidaba, con un restito de cartulina. Pues ya está lista esta caja recetario. Cuando utilizo para decorar papeles de scrap, yo no suelo barnizar. Pero en esta ocasión, como lo voy a tener en la cocina, sí que lo voy a hacer. Me preguntáis muchas veces cómo poder proteger los trabajos con papeles. La mejor opción, barniz en spray. Por un sencillo motivo, porque si lo aplicamos el barniz con el pincel, estamos aplicando demasiada humedad encima del papel. En spray aplicamos la capa justita para proteger el papel y que no se nos arrugue. Y este es el resultado. Una cajita navideña súper graciosa, que yo la he enfocado a que sea un recetario, pero quitándole esta etiqueta y poniendo cualquier otra, se puede utilizar para lo que queráis. El interior decorado de manera muy sencilla, la tapa con unos papeles y los divisores. Y aquí ya podemos poner nuestras recetas. Yo he hecho 4 divisores porque lo que voy a colocar son vegetales, carne, pescado y postres, pero podéis hacer tantos divisores como necesitéis. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, ya sabéis, darle like al vídeo y compartirlo, y me ayudaréis a que más personas puedan verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.